Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Figueroa. Vamos a desarrollar la unidad número 2 de la asignatura Bioquímica Nutricional. La unidad número 2 va a estar conformada por el eje de procesos digestivos o etapas premetabólicas y conceptos básicos de metabolismo. Para empezar, el proceso de digestión inicia con lo que ingresa es un alimento entero, tal y como los ingerimos, ¿bien? Esos alimentos obviamente tienen composición compleja, ¿bien? Dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, sales, agua, vitaminas, monosacáridos y algunos lípidos. Aquí estamos hablando de sustancias relativamente simples, cuya absorción se realiza de manera directa, ya que son sustancias simples que lo que hacen es, en el caso del agua y algunos iones, difundir a través de la membrana plasmática o de canales específicos. Mientras que las vitaminas, monosacáridos y algunos lípidos acompañan procesos de absorción de otras moléculas. Por otro lado, existen moléculas de mayor tamaño, tales como los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, las cuales, debido a su gran tamaño, requieren un proceso de digestión, es decir, a través de la maquinaria de los diferentes componentes de los jugos digestivos, vamos a de alguna manera fraccionar en porciones más pequeñas estas moléculas, dándonos, por ejemplo, monosacáridos en el caso de la degradación de los hidratos de carbono, ácidos grasos y glicerol en el caso de los lípidos neutros y aminoácidos en el caso de la degradación de las proteínas, los cuales al ser elementos relativamente más pequeños se absorben con mayor facilidad en la luz intestinal. Bien, entonces, ¿qué entendemos por digestión? Bueno, es un proceso degradativo donde las moléculas complejas son escindidas en sustancias más simples, como bien mencionamos, para poder incorporarlas y utilizarlas. Como también decimos, esta degradación se cumple mediante reacciones de hidrólisis, catalizadas por enzimas contenidas dentro de los jugos digestivos. Es decir, esta es una pregunta que puedo tomar potencialmente en el parcial, es cuál es la naturaleza o la clasificación de las enzimas del jugo digestivo, y ustedes me van a tener que decir que son enzimas del tipo hidrolíticas o hidrolasas. Cuando vemos la clasificación de enzimas van a comprender mejor de lo que estamos hablando. Bien, entonces, en la mayoría de los casos la absorción no es simple difusión, como bien mencionaba, sino es un transporte selectivo. Aquí tenemos una foto del intestino, obviamente, y el chinchulín, como quien menciona. Vamos a empezar a hablar un poco de las secreciones digestivas. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo es un proceso que, bueno, se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Cada materia aportando sus conocimientos. En nuestro caso nos vamos a centrar más que nada en la parte bioquímica. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de las secreciones digestivas, dentro de las cuales podemos encontrar la saliva, el jugo gástrico y el jugo pancreático. La saliva particularmente, dentro de sus características, podemos encontrar que es un líquido incoloro, viscoso, de un pH alrededor de 6,8 y de una densidad de 1 a 1,10. Bien, existen tres tipos de saliva, dentro de las cuales están las parciales, las mixtas y las totales. Las salivas parciales son justamente un producto de la secreción de un tipo muy específico de glándula, mientras que las mixtas son combinaciones de salivas parciales. En el caso de la total estamos hablando de la sumatoria de todas las secreciones de la cavidad bucal y a su vez también contiene productos bacterianos y células y todo aquello que se encuentre dentro de la boca. Es decir, lo que nosotros apreciamos es una saliva total y no una saliva parcial. La saliva proviene justamente, hablando de glándulas, de dos tipos de glándulas, las principales y las menores. Si bien existen otros tipos también, como por ejemplo las glándulas de Ebner. Bien, las glándulas principales, entre las cuales encontramos las parótidas sublinguales y submaxilares, hacen llegar sus productos a la cavidad bucal a través de conductos de secreción. Aquí tenemos la ubicación de los diferentes tipos de glándulas salivales, en este caso las glándulas mayores. Dentro de la composición podemos observar que un adulto produce hasta 1 litro de saliva diario. Y dentro de esta composición encontramos tanto componentes inorgánicos como componentes orgánicos. Dentro de los inorgánicos tenemos sodio
y cloruro en muy bajas concentraciones, al igual que potasio y anión bicarbonato en concentraciones superiores. En el caso de los componentes orgánicos, la mayoría son proteínas, ¿bien? Dentro de las cuales la más importante es la amilasa salival, como menciona acá, o también se la conoce como tialina. La amilasa salival pertenece a un grupo de enzimas denominadas alfa-amilasas o endoamilasas. Bien, ¿qué es lo que hace? Aquí lo que mencionamos es que cataliza la hidrólisis de uniones glicosídicas alfa 1,4. Cuando veamos los hidratos de carbono, vamos a entender bien de qué se trata esto. Justamente del interior de la molécula de almidón, que es uno de los principales polisacáridos de la dieta. La acción de la ptialina es óptima a un pH de 7. Bien, esta enzima tiene un pH óptimo de 7 y requiere la presencia de aniones cloruro. Justamente debido a esto, solo ejerce su acción hasta que el bolo alimentario se embebe en jugo gástrico, es decir, el jugo gástrico se encuentra en un pH fuertemente ácido, 1,5. Es decir, que cuando cambiamos de un pH de 7 en la boca a un pH de 1,5 en el estómago, esta enzima deja de trabajar y empiezan a trabajar las enzimas del jugo gástrico. El jugo gástrico, por otro lado, es un producto de la secreción de las glándulas de la mucosa del estómago. Esta mucosa posee glándulas principales, mucosas y células G. Las principales, como menciona, son las más importantes y poseen 3 tipos celulares, dentro de las cuales están las parietales, las principales y las mucosas. Las células G particularmente producen la hormona gastrina, que es un principal agente regulador de la secreción ácida del estómago. En el caso del jugo gástrico, estamos hablando de que el ser humano produce alrededor de 2 litros por día. Bien, sumado a esto, sumado al litro de producción de saliva. Respecto a su aspecto, posee un color amarillo pálido, límpido, bien, y es compuesto fundamentalmente por agua, ácido clorhídrico, enzimas y mucoproteínas. Uno de los componentes más importantes, como mencionamos, es el ácido clorhídrico, bien, que es el que le va a dar ese pH muy ácido. Acá en realidad es de 1,5. Justamente, una de las funciones más importantes y pregunta de parcial, chicos, ténganlo en cuenta, son las funciones del ácido clorhídrico, dentro de las que vamos a destacar, justamente que asegura el pH para la actividad de la pepsina. Ya vamos a hablar un poco de la pepsina. Otra es que tiene acción directa sobre algunos alimentos sobre los cuales produce cambios que los hacen más fácilmente atacables por las enzimas hidrolíticas. Y a su vez también posee acción antiséptica y evita el desarrollo bacteriano en el estómago. Bien, entonces tenemos estas 3 cosas para mencionar cuando hablemos de la importancia del ácido clorhídrico. Enunciemos. Asegurar el pH para que la pepsina particularmente trabaje de manera adecuada. Tiene acción directa sobre algunos alimentos sobre los cuales produce cambios. Y también posee acción antiséptica. El caso de la pepsina es la principal enzima hidrolítica. Bien, particularmente es una proteasa, una peptidasa también se le puede decir, es decir, que es una enzima que degrada proteínas. Bien, la pepsina no se secreta como tal. Como bien vemos acá, la pepsina se secreta en forma de pepsinógeno. Como termina con la palabra geno, es una enzima que termina con la palabra geno, entendemos que es un simógeno. Bien, simógeno, vamos a ver más adelante la unidad de proteínas, es una variedad inactiva de la proteína que pierde una fracción o péptido inhibidor que la compone y me da una enzima activa. Es como si le estuviésemos sacando un capuchón a una lapicera. Esta enzima activa, este proceso por el cual el pepsinógeno inicialmente pierde su péptido inhibidor o el capuchón de la lapicera, como bien mencionamos, ocurre inicialmente gracias al pH que asegura el ácido clorhídrico en el jugo gástrico.
Y posteriormente, como la pepsina es una enzima que degrada proteínas, y todas las enzimas son proteínas, esta misma pepsina va a ayudar a que el pepsinógeno continúe degradándose, eliminando su péptido inhibidor y liberando más pepsina, por lo cual la reacción es autocatalítica, es decir, se cataliza a sí misma una vez iniciada. La pepsina, a su vez, entendemos que ataca prácticamente a todas las proteínas, con excepción de queratinas, mucoproteínas y protaminas, que son proteínas, particularmente las queratinas, proteínas de pelo, de uñas, etcétera, que son indigeribles. ¿Bien? Como ven, acá, ¿qué es lo que dice? Cataliza la hidrólisis de uniones peptídicas alejadas de los extremos de las cadenas proteicas. Es por eso que se denomina endopeptidasa. Y sus productos, generalmente de alto peso molecular, solían denominarse proteosas o peptonas. El pH óptimo se encuentra entre 1 y 2, el cual es asegurado por el ácido clorhídrico, no se olviden. Cuando el pH es cercano a 3, es decir, cuando va subiendo, cuando se va alejando de ese pH ácido, la actividad de la enzima es prácticamente nula. Es decir, solo actúa cuando el pH es súper bajo. La tercera secreción gástrica que vamos a trabajar el día de hoy es el jugo pancreático. Como bien sabemos, el jugo pancreático es un líquido similar a la saliva en su aspecto. A su vez contiene pequeña cantidad de proteínas, de las cuales en su totalidad son enzimas hidrolíticas y componentes inorgánicos como sodio, potasio, bicarbonato, calcio e hidrógeno fosfato. A diferencia de las otras dos secreciones que eran neutra y ácida, el pH del jugo pancreático es alcalino, alcanzando pHs de 8. Y un adulto normal produce hasta 1,5 litros de jugo pancreático por día. ¿Bien? El páncreas, como bien saben, se divide en dos fracciones, el cual tenemos el páncreas endocrino que excreta hormonas y en este caso es el páncreas exócrino el que libera el jugo pancreático que se encarga de la digestión. Justamente el jugo pancreático contiene una diversidad enorme de enzimas que atacan los principales componentes de la dieta. Y la mayoría de las enzimas, particularmente las peptidasas, son secretadas en forma de zimógenos. Las amilasas que hidrolizan almidón y las lipasas que hidrolizan los lípidos neutros no son secretadas en forma de zimógenos, mientras que las proteasas o peptidasas sí. Bien. Estas enzimas proteolíticas, o sea que rompen proteínas, comprenden tres grandes tipos, entre los cuales tenemos las endopeptidasas, la cual es la tripsina, aquí dice quimio, pero en realidad es quimotripsina, y la elastasa, y también tenemos dos exopeptidasas, dentro de las cuales está la carboxipeptidasa A y la B. Iniciando con la tripsina, ¿qué entendemos por la tripsina? Es una proteasa, es decir, degrada proteínas. Trabaja muy bien en pHs alcalinos, ¿bien? Y tiene cierta selectividad por algunos enlaces. Ya vamos a ver que lisina y arginina son aminoácidos, ¿bien? Y tiene la selectividad de atacar justamente enlaces que contienen el grupo carboxilo de aminoácidos diaminados. Sus productos son polipéptidos con aminoácidos básicos en su extremo C-terminal. La tripsina activa todos los zimógenos producidos en el páncreas, es decir, la tripsina primero es lo que se conoce como tripsinógeno, ¿bien? Que es un zimógeno, es decir, una enzima inactiva. Cuando llega al intestino, se encuentra con una enzima que se llama enteropeptidasa, que la rompe en tripsina, que ya es activa, y un péptido inhibidor, que en este caso es un hexapéptido porque tiene 6 aminoácidos. La tripsina lo que va a hacer es activar al tripsinógeno, es decir, va a cortar el tripsinógeno justamente en más tripsina y más hexapéptido. Piensen que las proteasas son como tijeras, ¿bien? En este caso tenemos una enteropeptidasa, es entero porque
se encuentra en el intestino. Todo lo que tenga que ver la palabra entero al principio significa que es intestinal. Bien, peptidasa, es decir, es una tijera que corta proteínas que se encuentran en el intestino. Una vez que el tripsinógeno llega al intestino, se encuentra con esta tijerita que lo corta en tripsina, que es la enzima activa, y un péptido inhibidor o capuchón de lapicera. Esta tripsina funciona como si fuera también una tijera que corta proteínas. Entonces va a cortar más tripsinógeno y lo va a seguir transformando en tripsina. Por eso es que se dice que es también una reacción autocatalítica. En el caso de la quimotripsina, aquí tenemos el mismo error, también es activada en este caso por la tripsina, es decir, todo inicia con la tripsina. Y también el caso de la elastasa, que se encarga de hidrolizar la elastina. Existen también otro conjunto de proteasas, en este caso las carboxipeptidasas. Ya vamos a observar que las carboxipeptidasas son exopeptidasas. ¿Por qué son exopeptidasas? La diferencia entre una exo y una endopeptidasas difiere en el sitio donde atacan a la proteína. Hagamos de cuenta que esta línea es una proteína, ¿bien? Exo hace referencia a exterior. Las proteínas tienen un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. ¿Bien? Si es una exopeptidasa va a atacar o cortar la proteína desde los extremos, es decir, la va a cortar en pedacitos súper chiquititos. Mientras que si eso es una exopeptidasa. Acá también tenemos una exopeptidasa. Mientras que si es una endopeptidasa, la va a cortar desde el interior. Es decir, por el medio o por fracciones, por estas fracciones. Esto sería para una endopeptidasa. Por eso es que los productos de las exopeptidasas son de pequeño tamaño molecular, mientras que los de las exopeptidasas, que funcionan como si fueran tijeras, una tijerita, cortan en grandes pedazos a las proteínas. Y las exopeptidasas las cortan en pedacitos más pequeños, terminan completando su degradación. Es decir, requerimos tanto de exopeptidasas como de endopeptidasas. También tenemos otro tipo de enzimas, por ejemplo, ribonucleasas, que se encargan de degradar el ácido ribonucleico, y desoxirribonucleasa, que se encargan de degradar el ácido desoxirribonucleico. Hay una amilasa pancreática, es decir, ataca al almidón, que es muy similar a la ptialina o amilasa salival. Bien. También tenemos lipasas que atacan a los lípidos neutros. Colesterolasas que atacan el colesterol, fosfolipasas que atacan a los lípidos. Y como podemos observar, acá tenemos una imagen de la mucosa intestinal, bien, que vendría a ser el sitio final de absorción. Una vez que todos estos productos que han actuado las tres secreciones digestivas, la mayor parte del alimento se ha degradado en moléculas relativamente simples. Bien. La anatomía de la mucosa intestinal ustedes ya la habrán visto justamente en la materia de anatomía y la habrán visto un poco en fisiología. Se encuentra diseñada en forma de vilus o microvellosidades y criptas, que vendrían a ser las hendiduras de estas microvellosidades. Bien, a su vez contiene un epitelio, que es una capa que lo recubre, un epitelio columnar, se le dice. ¿Por qué? Porque tiene forma de columnas, básicamente, y que contiene lo que se denomina borde en cepillo. Ese borde en cepillo, como ven, son pequeñas invaginaciones que el conjunto de vilus o vellosidad y el borde en cepillo tienden a multiplicar muchísimas veces la superficie disponible del intestino.
Bien, si confiáramos solamente en la longitud del intestino y la superficie que contiene, sería muy poca la absorción que tenemos. En este caso, el objetivo es generar la mayor superficie de contacto disponible con el alimento para poder absorberlo mejor. Bien. Y ahí es lo que tenemos como borde en cepillo que se encuentra en esa cara de la célula. Bien. En ese borde en cepillo también vamos a tener un conjunto de enzimas, dentro de las cuales hay endopeptidasas, que se acuerdan que eran como tijeras que cortan proteínas por el medio, exopeptidasas que las cortan por los extremos. En este caso también tenemos disacaridasas, que serán que cortan disacáridos, y también tenemos nucleasas, fosfatasas y nucleosidasas, y con sus respectivos ejemplos. Es decir, son muchísimas las enzimas que se encuentran en el borde en cepillo, que lo que van a hacer es terminar de degradar los productos de la digestión para ser absorbidos. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de metabolismo, desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, el metabolismo se entiende que es un conjunto de reacciones químicas, tanto de síntesis como de degradación, que se da en un ser vivo. Bien, la digestión y la absorción se consideran etapas premetabólicas. El metabolismo, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante, es lo que se conoce como metabolismo intermedio. Y es el que se da en el seno de los tejidos o adentro de la célula, mejor dicho. Y el metabolismo tiene dos grandes objetivos. Por un lado, esto sí lo tienen que saber muy bien, es obtener energía y poder reductor, es decir, compuestos reductores, por eso es importante que conozcan las reacciones redox, a partir de los alimentos. Es un gran objetivo. Y el otro objetivo del metabolismo es degradar productos ingresados en compuestos simples, utilizables por el organismo para la síntesis de moléculas de interés. Es decir, por un lado desorganiza todo lo que ingresa y lo reorganiza de una manera útil, es decir, degrada proteínas, por ejemplo, en sus aminoácidos constituyentes, los absorbe y luego a través de etapas metabólicas transformamos esos aminoácidos en las proteínas, es decir, reconstruimos proteínas útiles o con la disposición que a nosotros nos interesa. Acá tenemos dos grandes procesos, dentro de los cuales tenemos el proceso anabólico y el proceso catabólico. Todos los procesos de biosíntesis son procesos anabólicos, mientras que los degradativos son procesos degradativos o catabólicos. Bien, el metabolismo es un balance de anabolismo y catabolismo. Dependiendo de la etapa de la vida, vamos a tener predominancia de procesos anabólicos o predominancia de procesos catabólicos. Ahora vamos a observar los modelos teóricos de las vías metabólicas. Bien, las vías metabólicas, como observamos, son, aquí lo vamos a ver en forma de reacción química, son pasos a través de los cuales un sustrato inicial, como lo podemos observar que es A, sufre sucesivas transformaciones en productos intermedios y me da un producto final E. Lo que se encuentra con minúsculas son condiciones, enzimas, temperaturas o pHs o combinaciones de estos que favorecen la transformación de un compuesto en otro. Por ejemplo, A mayúscula para transformarse en B mayúscula requiere la presencia de A minúscula. Todo esto de manera genérica. Este es el modelo de vía metabólica más sencillo, que es el modelo lineal unidireccional. Existen otros modelos, por ejemplo, el de punto de ramificación. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos un sustrato inicial A que nos puede dar un producto final E o un producto final R. ¿De qué va a depender eso? Y bueno, tenemos nuestro producto A que se transforma en B por la presencia de A minúscula, y es B, el sustrato B, acá hay una encrucijada metabólica o como les podría decir, un punto de ramificación, como bien menciona, a partir del cual
dependiendo de la condición B, entendemos que B minúscula no es igual que B' minúscula. Entonces, si sucede B' o si sucede B, me van a dar reacciones diferentes que me dan productos diferentes. B' y B pueden ser catalizadores diferentes, enzimas diferentes, pueden ser muchísimas cosas. En este caso, por ejemplo, puede ser la glucosa 6-fosfato, B, y que por un lado puede sufrir un proceso degradativo, como lo es la glucólisis, o por otro lado también puede sufrir un proceso anabólico, como es la glucógeno génesis. Pero no todos los modelos son tan sencillos. Bien, los modelos en general, las reacciones químicas como observamos, pueden ser también del tipo reversible. Es decir, que A se transforma en B, pero B también tiene la capacidad de transformarse en A. Y sucesivamente. Y esto es lo que se conoce como una secuencia de reacciones reversibles. Termodinámica o energéticamente, esto no es viable, ya que, por ejemplo, yo tengo glucosa 6-fosfato. Bien, es la glucosa que ingresará, que se sostiene en la célula. Y tras tantas reacciones yo obtengo glucógeno, que es una manera de almacenar la glucosa en forma de polímero. Al organismo no le sirve de nada que a medida de que yo polimerizo y esfuerzo toda la maquinaria para transformar este monómero en este polímero y a su vez este se degrade espontáneamente en este. Es decir, no es un paso conveniente. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo sorteamos esta situación para que no suceda? Bien, lo que hacemos es realizar un desvío. ¿Esto qué indica? Que si bien la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, se transforma en glucógeno por sucesivas reacciones químicas, para que el glucógeno se transforme de vuelta en glucosa 6-fosfato, tiene que pasar primero por un desvío, que no siempre se activa. Entonces, una vez que yo activo esto es como si fuera un switch o interruptor. Si yo quiero degradar el glucógeno en glucosa, voy a tener que activar este desvío, así se lo conoce, este desvío, para que pueda obtener la glucosa. Si no, el glucógeno se va a transformar, la glucosa se va a transformar irreversiblemente en glucógeno. Otro esquema que vamos a observar, porque las vías metabólicas no necesariamente son un esquema definido, sino son combinaciones de más de un esquema, es el esquema de ciclo. Bien, dentro de los cuales tenemos elementos que son los alimentadores, bien, y otros compuestos o elementos que son elementos de salida o productos finales también se les dice. Y productos intermedios, bien, que constituyen las sucesivas transformaciones de los alimentadores. Para que el ciclo funcione tiene que haber un constante suministro de alimentadores. Si no hay un alimentador, el ciclo no sucede. Esto es lo que se conoce como esquema de ciclo único, pero también existen otros esquemas más complejos que son los famosos ciclos interconectados. Un ciclo único vamos a ver que puede ser el ciclo de Krebs. Pero posteriormente vamos a darnos cuenta que en realidad el ciclo de Krebs se encuentra interconectado. El ciclo de Krebs con el ciclo de la urea. Vamos a ver que ambos ciclos tienen muchos elementos en común. Bien, y tienen sus propios elementos alimentadores o compuestos alimentadores y sus propios elementos de salida, pero tienen elementos en común tal como, por ejemplo, en este caso, C, que es un elemento en común a ambas vías. Pueden tener, de hecho, más de un elemento en común, como sucede en estos dos ciclos, que ya les mencioné que los veremos más adelante.
Y acá tenemos el ciclo de Krebs, bien, con su principal alimentador, que es el acetil-CoA. Otro esquema importante, bien, mientras que el ciclo busca perdurarse mediante sucesivas transformaciones por el agregado de compuestos o de alimentadores, la vía de cascada o el esquema de cascada lo que busca es generar a través de una señal, acá tenemos una señal que vendría a ser A, bien, generar una cascada o una amplificación de esta señal en una respuesta más exacerbada. Es decir, yo tengo mi señal que activa la transformación de A en B, ¿bien? Y resulta que B es necesario para que M se transforme en N. Y N es necesario para que X se transforme en Y. ¿Se entiende? Repasemos. Yo activo esta condición para que A se transforme en B. Yo ya teniendo B, entonces se transforma M en N. Y ya teniendo N, se transforma X en Y. Es decir, estas reacciones se encuentran conectadas en forma de cascada. ¿Qué es lo que obtenemos? Una respuesta o una señal bastante más amplificada respecto a mi estímulo inicial. Bien, acá tenemos el estímulo inicial. Y esta es la señal final. Un ejemplo bastante interesante es la cascada de coagulación desde sus dos vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, que inicia con una anoxa, básicamente, o un daño en los tejidos, y termina en la coagulación. Cicatrización. Esta pequeña anoxa va a gatillar un conjunto de reacciones químicas, como observamos acá, que va a definir la polimerización en fibrina. Perdón, en fibrinógena. Y un esquema bastante más complejo es la regulación por feedback negativo. Bien, es negativo justamente, ya vamos a ver por qué. Pero acá tenemos un ejemplo bastante sencillo como es el ejemplo 1. Entre los cuales tenemos A que se transforma en B, posteriormente en C y me da un producto final D. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una concentración suficiente de D, es el mismo D el que va a inhibir la condición esta A minúscula, entonces la vía va a dejar de suceder. Si yo ya no tengo A, entonces esto no se transforma en B. Es decir, A mayúscula no se transforma en B. Por lo tanto, no voy a obtener más producto D. Cuando la concentración de D depleta, es decir, disminuye, deja de inhibir a esta A minúscula, entonces automáticamente se produce esta vía metabólica generando mayor concentración de D hasta que se satura. Bien, esto, si lo trasladamos al ejemplo número 2, puede suceder en vías metabólicas con puntos de ramificación. Esta vía metabólica estamos viendo que tiene dos puntos de ramificación. Bien, dentro de los cuales sus productos finales, como observamos, inhiben, una vez que completamos un cupo, por ejemplo, de Z, una concentración crítica de Z, inhibe este lado de la vía. Por lo tanto, B solamente le va a quedar para transformarse en C. Se inhibe este lado. Y C, por ejemplo, se privilegia la concentración de N, es decir, se va a sintetizar N, hasta que se eleve la concentración, entonces va a inhibir esto. Y luego, por decirles, puede darse en cualquier orden, se va a elevar la concentración de E hasta que ya no sea necesario, hasta que sea inhibitorio de la condición, entonces se va a inhibir también
la transformación de C en E. Y bueno, sin nada más que mencionarles, espero que les haya gustado la clase. Esta es una pequeña clase introductoria a lo que es metabolismo. Vamos a abordar todas las siguientes unidades desde un punto de vista desde la estructural, la absorción y su respectivo metabolismo para cada grupo de compuestos. Les mando un saludo.